Hola, buenas noches, bienvenidos todos a la Noche del Misterio, aquí en World. Hoy tenemos un invitado especial, Iván Campos. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Hola a todos, gracias. Es un placer estar en tu canal. Y nada, aquí estamos. Pues hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, muy interesante, sobre los misterios de los Anunnaki. Sí, los Anunnaki. Y empezaríamos por el primer Bueno, vamos a tema. ver. Sí, Quiero introducción. comentarte antes de empezar, quiero comentarte una cosilla. Los Anunnaki. Los Anunnaki un tema de actualidad no, es que se va reciclando. Esto en los 80 tenía un trasfondo que eran los grises. Luego en principios fueron los reptilianos que fusionaron con los Anunnaki, que no tienen nada que ver una cosa con otra. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en parte viene dado por esto que tengo aquí, que es Namu, la diosa madre del océano primigenio. Y diréis, ¿es un reptil? A ver, no. Su nombre lo indica, la diosa madre del océano primigenio. Por consiguiente, si es un ser marino, ¿qué forma tenía que tener? Pues Y esto que veis aquí no es un híbrido de humano y reptil. Esta forma que veis son los canos estéticos del arte mal llamado sumerio. Y digo mal llamado sumerio porque cuando sepáis el nombre de estos que construyeron esta estatua, no se llamaban sumerios ellos mismos. Los sumerios los llamaban los asirios para referirse a ellos, pero este pueblo se llamaba los Saksija, los cabezas negras. Y ellos no se consideran sumerios. De hecho, ellos estaban antes de los que propiamente dicho son sumerios. Pero bueno, todo esto lo iremos añadiendo a medida que avance el programa. Así que bueno, señor, simplemente quería dejar claro esto porque siempre me veo a un anunanicólogo sacando esta estatua diciendo es la madre de dragones, es la reina reptil teniendo un híbrido. Vamos a ver, si son seres extraterrestres y tienen una tecnología que va a años luz de la del ser humano, ¿por qué van a engendrar un híbrido en un reptil? Lo engendrarían en un tanque de clonación. Digo yo, porque ¿vosotros os meteríais en el cuerpo un híbrido de mono o de reptil? No. Entonces, ¿por qué una forma de vida más avanzada va a hacerlo? Claro, como veis, empezamos bien con el sentido común. Bueno, señor Al, hoy puede preguntar todo lo que quiera sobre los que vinieron del cielo a la tierra, que es la traducción de Anunnaki. Muy bien. Pues bueno, te podría preguntar muchas cosas. La gente está muy confundida con eso porque se confunden con los reptilianos, los Anunnaki y no saben distinguir quiénes son unos y quiénes son... Pues mira, los Anunnaki son una forma de vida, o desde el punto de vista mitológico, son unos dioses. Entonces, hacen una comparación. El homínido anterior al ser humano que tenemos actualmente en nuestro mundo, ¿cuál es? El chimpancé del gorila, ¿no? Sí. Y el chimpancé del gorila, aunque es muy parecido a nosotros, que es muy más bajito. Sí. Y más peludo. Entonces, la forma de vida que esté por encima de nosotros, ¿cómo va a ser? Menos peluda, ¿no? Y más grande. Sí, más alto. Ejemplo, Prometheus de Ridley Scott. ¿La has visto? Sí. ¿Qué se encuentran? Se encuentra un planeta... No, bueno, me refería al ingeniero, al arquitecto, al ingeniero, al que está durmiendo. Ah, pues no me acuerdo casi. Bueno, pues ellos despiertan a uno de los... Sí, al Anunnaki, sí. Bueno, Anunnaki es calvo, un calvo con la piel... Que es la versión superior del ser humano en la película de Jardinero. Pues lo que tenéis que ver es que la versión, digamos, no limitada del ser humano
es más grande y potente. ¿Por qué? Porque tiene que estar adaptado para otros procesos biológicos más potentes. Vamos a ver, ejemplo, el chimpancé y el gorila, ¿por qué tienen pelo? Porque no llevan ropa. ¿Por qué tienen más fuerza? Porque necesitan para la naturaleza. Claro. ¿Nosotros por qué tenemos inteligencia? Porque nuestro cuerpo no aguantaría el entorno hostil en el que vive el chimpancé y el gorila. Claro. Si tenemos cerebro, si tenemos neocortes, es porque lo necesitamos. O sea, si tenemos inteligencia es porque la necesitamos. ¿Por qué el gorila no tiene inteligencia? Porque no la necesita. ¿En el entorno en el que está necesita inteligencia? Entonces, sí seríamos una especie evolucionada que ha necesitado en una parte de la historia más inteligencia para poder sobrevivir. Y aún así, te digo que somos muy tontos. Pero entonces, ¿dirías que los Anunnaki intervinieron en nuestra evolución o no? Bueno, más adelante lo veremos. Vale. Vamos a ver, en nuestra evolución han intervenido muchas cosas. O sea, sí. El pasar hambre, el comer restos, el comer sesos. O sea, lo que tú comes es lo que, digamos, te permite adaptarte a ver, esto es un poco herejía, es decir, lo que tú comes te permite adaptarte al entorno de donde estás comiendo, simplificando. Es así. Por poner un ejemplo, para terminar el tema este de los Anunnaki. Los reptilianos, ¿cuándo nacen? Pues nacen en los 80, en una exposición donde un tío dijo, vamos a ver, ¿qué pasaría si los dinosaurios no se hubieran extinguido? Hizo un prototipo de forma humanoide de Vito Jara, era, en el 82. Hizo un prototipo de un dinosaurio evolucionado caminando. Y a partir de ahí se empezó a hacer un delirio consensuado donde, no, ellos fueron la civilización dominante hasta que eclosionaron y se fueron a la quinta dimensión. A ver. Locura. No, locura no. Es un mito para justificar una serie de cosas. A ver, tiene que haber un contexto. Si en los años 80 eran los grises los que traducían, ahora resulta que los grises han pasado a ser robots biológicos con mente colmena de los reptilianos. Pero bueno, ¿eso por qué lo sabéis? ¿Por qué ha venido un gris y lo ha contado? No. ¿Quién lo ha contado? No, ¿quién lo ha contado? ¿Qué fuente fiable tenéis de esto? Esto es una especulación de un tío. Sí. Y ya está. Pero bueno, pero en síntesis, los Anunnaki no son reptilianos. Según la mitología son más grandes. Y por un ejemplo, pues, podéis ver Prometheus de Ridley Scott, que tiene fallos, pero dentro de los aciertos te plasma una forma de vida superior que crea al ser humano dentro de su biología. Entonces, por consiguiente, el ser humano es la versión limitada de esa forma de vida superior. Pero ojo, tú compartes el 98% del ADN con el gorila. Que compartas eso no implica que el gorila puede ser tan inteligente como tú. O sea, por consiguiente, si aceptemos que el ser humano es un producto de ingeniería extraterrestre, es un producto limitado y que no llega al diseño original. ¿Por qué? Bueno, es un experimento. Y los sujetos de prueba que somos nosotros, no podemos entender la finalidad de los que investigan. Igual que el gorila no puede entender la finalidad de lo que hacemos nosotros cuando vamos a la selva y construimos plantas de coches. Los monos ven unos tíos raros que están construyendo una cosa que no entienden y están ahí en la selva tan tranquilos desde sus nidos. Hostia, y le dicen mono a otro, oye, estos bichos raros, estas que son más grandes que nosotros, que están construyendo esa cosa que no sabemos lo que es ni entendemos, ¿qué están haciendo? Pues extrapolalo al ser humano. ¿Cómo esperas que el ser humano comprenda algo de un cerebro que es superior al suyo y que posiblemente tenga, especulación, más capas de neocortes que la nuestra? Pero bueno, aquí estoy, digamos, analizando un poco lo de la película de Prometheus. Pero bueno, como base de ciencia ficción, para entender una hipótesis, por no decir delirio, de alguien que cree en los extraterrestres.
Porque, a ver, tú puedes decir lo que te he comentado de los grises, pero ha venido un gris a decirlo. ¿Alguien ha entrevistado a un gris? ¿Tenemos el testimonio de un gris que lo cuente? No. Bueno, hay entrevistas, pero no sabemos si son veraces o... Son un fake. Son un fake. ¿Sí? Sí, son un fake. Pero bueno, sigamos, por favor. Sí. Espero haberlo dejado claro. Sí, pero tengo una pregunta que no me ha quedado muy clara. Bien. Entonces, en la historia, de alguna forma sí que intervinieron los Anunnaki en la evolución humana. ¿O sería especulación? ¿O no hay pruebas? ¿O hay Pruebas no hay, pero hay vacíos. vacíos, no? Hay un vacío que es donde está el eslabón El eslabón perdido. entre el ser humano y el homínido. Claro, por omisión ahí ya hay dudas y cualquiera persona con 2 dedos de frente, y lo digo bien, tiene que ser lo suficientemente inteligente para decir, vamos a ver, hasta que no encontremos un vestigio biológico o arqueológico, ¿de qué otra forma se puede haber producido el cambio radical entre el animal al ser racional? ¿Y el Homo florensis? No, pero eso es otra propuesta de humanidad. Ten en cuenta que hay muchos homínidos que existieron y coexistieron con el ser humano. Por ponerte un ejemplo, tú has dicho el hobby, el Homo florensis. Es un prototipo de homínido que existía en un cuando y donde, que no tenía que existir y que encima tenía capacidad de hacer herramientas. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos, o sea, las fechas que tenemos son orientativas. ¿Por qué? Porque dicen, no, los neandertales y los cromañones desaparecieron. ¿Sí? Pero no desaparecieron en la fecha exacta que dices tú, sino que existieron en pequeños grupos hasta que desaparecieron por completo, absorbidos por el ser humano. Y una prueba de manipulación genética en el ser humano es ¿por qué cuando el ser humano se cruza con otro homínido la genética que domina es la del Homo sapiens sapiens? Porque lleva el gen dominante. Por lo tanto, eso ya implicaría una manipulación. Luego también hay alguna... Tengo que revisarlo, pero creo que también hay una alteración en el XY con respecto a los otros cromosomas del planeta. Pero bueno, no nos compliquemos la vida con genética. Simplifiquemos. ¿Por qué demonios? Indicios que nos pueden llevar a pensar que el ser humano es manipulado. Y son sólidos. ¿Por qué no hay un eslabón perdido entre el animal y el ser racional? ¿Y por qué demonios cuando el ser humano se cruza con otro homínido que no somos sapiens sapiens, como puede ser el nativo australiano, los samoanos o los neandertales mismos que se cruzaron con el Homo sapiens sapiens, la genética que domina es la del Homo sapiens sapiens? Como si hubiera ahí una manipulación del código genético. Es una especulación, pero es una especulación sólida, basada, no me la invento. Es decir, es curioso. Sí, sí. Entonces, hay indicios que prueban que aquí ha pasado algo. No sé qué ha pasado, pero ha pasado algo. Y lo defiendo porque lo veo. Tengo criterio y veo que aquí, oye, esto no me cuadra, pero no me cuadra por esto. Porque aquí está pasando algo que no podemos... que en otros elementos de la naturaleza no se produce así. Sería, ¿cómo es de fiable la Biblia? Porque ahí entraría lo de las tablillas sumerias, ¿no? No, sí, no. Te voy a contar la Biblia, el Antiguo Testamento de los judíos es real. Y no se lo inventaron, pero es imaginado. Ellos llegan a Mesopotamia. No sabían leer y escribir. La cultura que tenían era oral. Cuando ellos llegan a Mesopotamia y aprenden a escribir, es cuando empiezan a plasmar toda la cultura oral, que no se la inventaron, pero sí que se la imaginaron. Entonces, ¿qué pasa? Que contaminados por los elementos sumerios, empezaron a llenar sus vacíos. Por consiguiente, el primer hombre es Adán, ¿sí? Pero es que el Adapa,
de los sumerios es un tritón. Lilith, Ishtar, la mujer, la madre tierra, es la primera mujer que no quería, que quería dominar o que quería ser igual que Adán, y por eso se va y nace el vampirismo. Y la mala traducción, porque el tema de Eva es una mala traducción de la costilla y se crea a Eva. Pues eso nunca pasó. Eso es que, aparte de que se tradujo mal, los judíos lo entendieron mal. O sea, tenemos, por un lado, los judíos lo entendieron mal y por otro lado, cuando se tradujo, en el Antiguo Testamento, lo tradujeron mal. Por lo tanto, nunca hubo una Eva. Vale. Vale, entonces se lo inventaron, lo de... No, se imaginaron. Ellos tenían una historia, sí. Llegaron a un sitio, vivieron un tiempo, cogieron cosas de ese sitio y cuando lo plasmaron, lo que ellos se iban contando se lo imaginaron para llenar ese vacío y luego pues llenaron los otros vacíos que tenían con lo que estaban allí. Vale, ya está. Es así de simple. ¿Y lo de las tablillas, lo que explican las tablillas sumerias, tendría algo que ver con la Biblia o no tiene nada que ver? Sí, vamos a ver. Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh, que a ti te encanta. Sí. Hay un mito en la Biblia que conoces que se llama la Torre de Babel, ¿verdad? Sí. Pues cuando tú miras la descripción de Nimrod, que es el que construye la Torre de Babel, bisnieto de Noé, es la misma descripción que Gilgamesh. Es el mismo personaje. De hecho, te voy a dar más datos. Ninu, o Nino, es el dios asirio que se atribuye en la mitología. Pues fíjate la construcción, mitología, o sea, el personaje real de Nimrod, el que construyó la torre de Noé, que era bisnieto, de Babel, que era bisnieto de Noé. Vale. Y para aquellos que estén interesados, pues tienen que ir a Babilonia y buscar el figurat de Borsipa, que es la Torre de Babel, que existe aún en la actualidad, pero que no llega al cielo y que no, el mito de las lenguas pues es un mito. O sea, ¿veis cómo cogieron los elementos judíos? Cogieron los elementos que habían allí reales, pero se los imaginaron. Por ejemplo, la palabra faraón no existe. Es rey. No, la palabra faraón significa el que vive en la casa grande. Y se usa tanto para mujer como para hombre. Por consiguiente, la faraona creo que solo fue Lola Flores y poco más. No existe el título de faraona, es el faraón. Y es un estatus para referirse al monarca de Egipto. Entonces eso lo tradujeron mal los judíos. O sea, el personaje mitológico Nimrod, el que construyó la Torre de Babel, es el Gilgamesh de la epopeya de Gilgamesh. Fíjate tú, ¿eh? Entonces, por lo tanto, partiendo de esa base, podemos ver que todo lo que cuenta el Antiguo Testamento no se lo inventaron, pero lo imaginaron. Pues no lo sabía. Y luego el siguiente punto sería, nos iríamos al diluvio universal y el arca de Noé, si fue real o no. Hombre, a ver, yo en el 2019 conocí a uno que decía que había encontrado el arca de Noé, pero ya te digo yo que no. Más que nada porque inundaciones han habido, deshielos han habido, pero en el contexto, y el cuándo y dónde de Sumeria, que se aplica a el diluvio, que se tradujo mal, que no es diluvio, es alteración, puede ser desde una pandemia, desde una invasión. O sea, sí que han habido deshielos y sí que han habido alteraciones climáticas, pero en el contexto del cuándo y dónde de que se cita en Sumeria, no. Y ojo, sí que han habido deshielos porque tenemos pruebas físicas de que se han producido.
O sea, pero en cómo se cita en Sumeria, no. O sea, que es como era la Biblia. Y hizo un diluvio para acabar con los hijos de los hombres y de las mujeres y los ángeles. No. Se lo imaginan los judíos. Entonces era como un mito, una metáfora o Sí, una metáfora de algo que pasó, cambio climático. No, o cambio climático o les invadieron. Pudieron pasar mil cosas. Es que está mal traducido, ese es el problema, se interpretó mal. ¿Había tecnología en el pasado? Hombre, sí, a ver. Ellos el cero ya no lo usaban porque ya no lo necesitaban. Conocían las ruedas, sabían que la Tierra era redonda y tenían planos astronómicos. Es más, tenemos en el Museo Británico hay unas gafas, unas lentes de estigmatismo, que tienen creo que 5.000 años. Unos cristales así de gordos que te lo pones y te corrige la vista. Luego en Irak, en el Museo de Irak, hay una lámpara eléctrica de la antigua Persia. Madre mía. Hay mucha gente se cree que son... No, pero este objeto fuera de tiempo es real. Ejemplo, los jardines flotantes de Babilonia. ¿Por qué creéis que se llamaban jardines flotantes de Babilonia? Porque estaban flotando. Y para alimentarlos tenía que llegar el agua, ¿no? Claro. Para eso hace presión. Y hace unos 3.000 años, y posiblemente más antiguo, porque el yacimiento más antiguo que de momento se tenga constancia que posiblemente se encuentre en el futuro otro más antiguo, tiene 3.200 años, ya existiría un sistema hidráulico igual o superior al que tenemos nosotros. En blanco y en botella. Otra cosa es que esa tecnología no fuera para todo el mundo. Pero existía esa tecnología. O sea, es innegable. Pero vamos a ver, quien tenga ojos que mire, quien tenga orejas que escuche. Mirarlo. O sea, Museo Británico no tiene pérdida, es enorme. O sea, lo podéis ver a lo lejos. Madre mía. Sí, es que las civilizaciones antiguas, aunque fueran antiguas y tal, pero no eran tontos, tenían sus conocimientos como los egipcios, ¿no? Sí, pero son dos historias totalmente, no confundas, son dos historias totalmente diferentes. La historia de Egipto es una y la historia de Sumeria es otra. Sí, bueno, los sumerios serían anteriores a los egipcios. Sí. Posiblemente sean más antiguos, porque como bien he dicho antes, los sumerios, los Saghija, estaban allí antes que nada. Y ya tenían las matemáticas. Sí. Y otra serie de cosas que conocemos por mitos, pero que son científicas, pero que ha llegado a nuestros días en pasajes mitológicos. Pero cuando se analizan con ojos y entre líneas, están hablando de astronomía, de matemáticas, de medicina, de planetas, de constelaciones. Por ejemplo, los dogones que absorbieron de ellos las constelaciones. Cuando en una época en la que no existían macroscopios para poder ver las estrellas. Yeah. Y bueno, la escritura era cuneiforme. Sí. Su forma de escribir era totalmente diferente. Y su forma de hablar era de golpes de voz. Fíjate. Sí. Como si no fuera una garganta humana, ¿eh? Qué curioso. Pero bueno, también tiene una cosa. Dentro de 1.000.000 de años, cuando los gorilas o los primates controlen la Tierra, no entenderán cómo hablamos nosotros. Porque claro, ellos no tienen las cuerdas vocales que tenemos nosotros. Entonces su comunicación no puede ser como la nuestra. Entonces ellos no entenderán cómo estos monos podían hablar. ¿Entiendes? Perspectiva. Ponte en la perspectiva de tu primo menor, que es el gorila o el chimpancé.
¿cómo te va a entender a ti? Es más, ya, ¿cómo hablaban estos hombres? No entendemos cómo podían hablar así. Bueno, mal, tenemos cuerdas vocales, vosotros no. Claro. Lo más seguro es que no las van a tener tampoco. Si el Homo sapiens sapiens desapareciera del planeta, Sí. las formas que están por debajo de él evolucionarían y desarrollarían una serie de formas sociales y de comunicación. Que para nosotros pues nos parecerían ridículas porque tenemos otra serie de atributos biológicos. Anunnaki, los 50 grandes dioses. A ver, los dioses Anunnaki, que ya digo yo que habría que dedicarles solamente un programa entero a ellos, hay una parte que han ido degenerando desde el principio. A medida que cuando desaparecieron los sumerios y fueron sustituidos por los asirios y los acadios, que absorbieron parte de su cultura, pero no podían absorber su conocimiento. Habría que preguntarse por qué. Si son seres humanos, ¿por qué no pudieron absorber lo mismo? Qué curioso, ¿no? Pues sí. Empezaron ya a degenerar las propiedades de estos dioses. Y te voy a comentar dos cosas porque es que si no nos ocuparía todo el programa. Por ejemplo, ¿tú sabes quién es Pazuzu? Me suena mucho. Le puedes ver en El Exorcista, es el demonio del Exorcista. Bueno, pues Pazuzu era una figura humanoide con cabeza de pájaro, creo, con alas, y representaba la peste. Siempre que cuando había la pandemia, los médicos pues le atribuían una forma humanoide y para poder dirigirse a ella. Luego, por otro lado, tenemos a Ishtar, que tienes una estatua suya en Madrid, la diosa Cibeles, la misma diosa, por poner ejemplo, que es la madre tierra. El contrapunto a Hol, Enlik o Yahvé, que, o sea, una figura masculina y una figura femenina. La figura femenina es la madre tierra y el otro es el dios solar, el dios que está arriba. La madre tierra van cambiando y acoplándose a las necesidades sociales del ser humano. Hoy en día, pues, ¿qué tenemos? Pues top models que se acoplan a las necesidades de los fieles. Sí. Si no tiene, vamos a ver, tiene que tener una función determinada. Si no tiene una función determinada, no se le adora. Es inútil. La gente va a los templos a rezar. En el primer mundo no. En los países tercermundistas sí. ¿Por qué? Porque no tienen otro remedio y porque están desesperados y necesitan algo que les calme el dolor. Claro. Necesitan una salida en la cual... No salida, es simplemente el consuelo. Ya está. Consuelo. Entonces, las formas van cambiando, pero el significado es el mismo. O sea, estamos hablando de la madre tierra, el poder de la vida, el poder germinador, muy presente en la Wicca, por ejemplo, o en la mitología celta. Y por otro lado, pues tenemos el poder represor, el del padre, el solar. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿El inicio de las religiones serían de los judíos o vendría ya desde los Anunnaki que crearon las religiones para poder mantener al humano gobernado? Mira, la religión, tal como tú la conoces o como nos la han vendido, es una mala interpretación de los judíos que estuvieron allí con respecto a los dueños de esa tierra, que eran los sumerios. Entonces, lo que ha sobrevivido es la idealización que hicieron los judíos, que es la del Antiguo Testamento. Ya está. Porque mira, en los mitos sumerios tenemos Lilith, Caín y Abel, pero por otro lado la creación de Adán, pero que Adán no es como te lo plantan en el Antiguo Testamento, nunca existió una Eva, tal como la plasman. Luego Enki y Enin, que son dos dioses totalmente diferentes, aunque aquí te han vendido pues que son fracciones extraterrestres que luchan entre ellos en la quinta dimensión. Y digo yo, ¿has estado allí para verlos? ¿Quién te lo ha contado?
porque yo lo que estoy plasmando son datos que están en las tablillas. Es lo que Y datos sí. que se pueden seguir. Te podrán gustar más o te podrán gustar menos. Pero tú te vas a Siria y preguntas por Nino y tienes ahí su rastro arqueológico. Y es el Nimrod bíblico, el que construyó la Torre de Babel. Que bueno, para que me interese saber, es el Zigurat. Pero bueno, pero la verdad la que es, que luego sobre esto han hecho un cuento, pues sí. Pero también es verdad que, por ejemplo, la civilización, estos, por lógica cartesiana, estos no eran el principio de la civilización, no para nada, eran el final de la civilización anterior y dio paso a nuestra civilización. Porque ¿cómo podéis entender que en un principio ya conocieran las estrellas, tuvieran las matemáticas más avanzadas que las que desarrollaron los griegos y otra serie de tecnologías que el ser humano no ha recuperado hasta hace 100 años? De hecho, está pasando lo mismo que pasó en el pasado. Estamos llegando a un punto de saturación que producirá un punto de inflexión. Y como actúe la humanidad, se producirá un nuevo reseteo y un nuevo principio. Wow. Pero por lógica cartesiana, por lógica, por coherencia. Y esto que dicen, bueno, no era esta la pregunta, pero bueno, esto que dicen que van a volver los dioses Anunnaki. También dicen que va a volver Jesucristo. ¿Tú lo has visto? Bueno, está de vacaciones. Tú te has jodido. Perpetua. No, vamos a ver. ¿Cómo van a volver? Nunca. Claro, Partemos de la base de que nunca se han ido. claro. ¿Por qué? Porque nuestra civilización está edificada sobre eso. Nunca se han ido, siempre están aquí. Es el puto mito, o sea, el mito de Caín y Abel. O sea, no... Son mitos. A ver, físicamente aquí no va a volver nadie. Porque no hay nadie que vuelva. En todo caso, se le puede atribuir a alguien la figura. Ejemplo. ¿Qué pasó cuando Hernán Cortés llegó a México? Pues que vieron a un extranjero que era Le confundieron con Quetzalcóatl. Ah, sí, es verdad. Entonces, Sí. Por eso cuando él llegó le recibieron bien y no a flechazos. Porque pensaban que era un dios que volvía. Dios. Pues aquí pasa lo mismo. Que ahora mismo bajen unos platillos volantes y bajen unas figuras gigantes, no implica que sean los Anunnaki. Pueden ser cualquier otra cosa. Claro. Es que el ser humano en su ingenuidad o en su falta de sentido común diga, oh, son los viejos dioses que han vuelto, los creadores del ser humano. O bueno, pero ¿qué va a volver? Es más, ¿por qué tiene que volver? Claro, no tiene sentido. Entonces, aquí entraría la pregunta que te quería hacer antes. Entonces, Nibiru no existiría tampoco, ¿no? A ver, te voy a contar una historia. Sí. Soy una editorial potente. Contrato a un tío, un señor llamado Zacarías. Le doy una cantidad de dinero considerable. Y le digo, vete a Persia y escríbeme algo sobre el mundo antiguo. Pero eso sí, te acabo de pagar muy bien y necesito vender libros. Apáñatela como quieras, pero tráeme algo que pueda vender. Zacarías Sitchin se fue a Persia, visitó Babilonia, seguramente pisaría la mal llamada Torre de Babel, el lugar donde estuvo el paraíso, Ubey Tepe y todos estos sitios, y el tío empezó a escribir. Y dijo, y entonces, como se les acabó el oro, bajaron aquí. Entonces crearon unos sus dioses, los semidioses, y como estos se rebelaron porque no querían picar piedra, cogieron el mono autóctono y crearon un híbrido entre el ser humano y para que pudiera sobrevivir en su entorno aislado. A ver, Zacarías Sitchin lo único que hizo fue coger el magufismo de la época
y mezclarlo con los personajes mitológicos de una cultura ya muerta. Os habéis escuchado, ¿eh? El magufismo de la época construyó un marco narrativo para meter los personajes mitológicos de una cultura ya muerta. ¿Lo has entendido? Sí. Y se lo inventó. Y los judíos, cuando escribieron el Antiguo Testamento, aunque se lo imaginaron, por lo menos tenían elementos mitológicos propios. Sí, está la mayoría de mitos y cosas, todo está inventado. Sí. No, vamos a ver, son arquetipos que tienen un significado y un contexto para explicar el ser humano y las pasiones mismas del ser humano y las situaciones en las que se tiene que enfrentar el ser humano, pero claro, en un cuándo y dónde. Es que el problema es que están mirando en un cuándo y dónde de hace 30 siglos. Cuando estamos aquí y mi inquietud es conseguir el Lamborghini Diablo y el iPhone de última generación. A mí, sinceramente, lo que pase después de que me muera me atrae al pairo. O sea, si existe un infierno, bueno, espérate, que no existe el infierno. Es un error de traducción. Es de siglo IV, si no recuerdo mal. O sea, es una forma de control social. Pórtate bien y vas al cielo. Pórtate mal y te manda al infierno. Casi como ahora, ¿no? La de esto del miedo. Sí, Utilizan el miedo. Claro, ¿tú por qué no vas a manifestarte? Porque te pega la policía. Pues evidentemente yo no voy a manifestarme, no quiero que me peguen. ¿Sabes? Es así. O sea, ¿no entiendes? Sí. Claro, los Anunnaki, pues entonces eran como un arquetipo, ¿no? Hombre, mira, yo me voy a mojar un poco y voy a usar el sentido común. Sí. Los Anunnaki posiblemente fueran los últimos de la civilización anterior que dieron paso a la civilización actual. Y por eso no tenemos un registro de ellos, porque no había nada anterior, o sea, de nosotros, que pudiera catalogar lo anterior. Y entonces, una pregunta, los dibujos de, por ejemplo, de las tablillas sumerias, lo que se veían de estrellas, constelaciones y todo eso. Sí. Eran como gigantes también. Pero vamos a ver. Sí. ¿Cómo era el hombre de Cromañón? ¿Cómo era? Pues medía 2 metros 50 y era así de grande. Y su capacidad craneal era más grande. Pues yo no sé tú, pero 1 más 1 son 2. Y a lo mejor el Neandertal y el hombre de Cromañón no eran tan tontos como nos imaginamos. Claro. De hecho, hasta hace 4 días se pensaba que los neandertales eran peludos y ya por fin la comunidad científica ha dicho que no, que eran como nosotros pero con la cabeza más grande. Sí. O sea, más inteligentes porque tenían más cerebro. Y entonces, por ejemplo, lo de... Claro, es que esto ya sería otro programa. Te iba a preguntar de Akenatón y tal, lo de la cabeza... Lo mismo es... No, pero fíjate, lo de Akenatón y esto te lo puedo decir casi a ciencia cierta, es un canon estético. No es que tuviera la cabeza así realmente, es un canon estético egipcio. O sea, es como cuando ves un cuadro de Picasso o de Renoir o de... A ver, uno que lo marque mucho. Gauguin. Tú cuando ves un cuadro de Gauguin, ves que sus cuerpos tienen una estética determinada, pero porque es una estructura artística suya. O sea, pues lo mismo pasaba con los artes en formas primitivas. Por ejemplo, como el arte persa, pues tenían unos rasgos y se ceñían a eso. En el tema de la Akenatón, como tú bien has dicho, es por un canon estético, de artístico. No es que la cabeza no fuera así, no, para nada. Y luego, entonces, quería puntualizar, entonces, según tú, Iván, Nibiru, que es tan famoso... Nibiru se lo inventó. Zakaria Sitchin se inventó Nibiru. Nibiru no existe. Y el planeta 10, que tanto habla la gente... El X, ¿sabes? Tampoco existe. No sé. Y Paletón tampoco existe. Pero vamos a ver.
¿Cuándo y dónde se encuentran esos planetas? Porque que yo sepa, en el mundo antiguo no se les cita. Se les cita en el siglo XX. Dicen que tiene una órbita de 3.600 kilómetros, ¿era? O sea, si eso fuera verdad, con los satélites que tenemos en la actualidad, ¿tú te crees que la NASA no lo vería venir? Sí, aunque siempre hablan de que hay un planeta gigante y... Claro, y hasta hace 2 días todo el mundo creía que Anonymous había revelado los datos del Área 51 extraterrestre. Resulta que era un bulo. Sí. Vamos a ver, repito, ¿quién te ha dicho esto? ¿Quién no ha contestado? ¿Ha bajado un nibiriano a hablar? O, por ejemplo, ¿ha venido uno de humo a contarte una historia? Que va, son los desinformadores que hacen... No, vamos a ver, no son desinformadores. Vamos a ver, aquí, ¿por qué no tenemos desinformación? Sí. Pero no es una desinformación hecha posta. Y dentro de eso tenemos otros dos grupos. Son los que realmente se lo creen y están buscando algo en lo que creer fuera de lo excepcional para la mediocridad de la sociedad en la que vivimos, y los que se lucran con un nicho de mercado. Porque esto es un nicho de mercado. Vamos a ver, esto es un nicho de mercado, como lo es el fútbol y como son otros muchos deportes. O como lo es el Juego de Tronos. Estás vendiendo una historia. Y claro, conocemos cierto anunanicólogo que te vende unos cuentos que la última vez que vi algo de suyo solo faltaban los diálogos de los pilotos. Dice, y en la tablilla sumeria ponía esto, tipos de nave Anunnaki. Y le hablan de esa época, le hablan en psicofonía. Este tío. Eso ya me parece un poco preocupante. De esa época en psicofonía. Que diga que le llaman del móvil. Sí, claro. No, me río, pero hay gente que se lo cree. No, pero vamos a ver. Es que cuando tú investigas algo, lo primero que haces es descartar por inercia estos protocolos de investigación. Todo lo fuera de lo habitual. Ahora bien, cuando se acaba todo lo habitual, es cuando ya tienes que aceptar pruebas no habituales. Cuando eliminamos todo lo imposible, lo que queda, por muy probable que sea, es lo que ha pasado. Te voy a poner un ejemplo. Me van a traer 1000 fotos de burros que vuelan. Las 1000 son falsas. ¿Pero qué pasa? Que la 1001 es auténtica. Y digo, coño, ¿y por qué tengo aquí una foto de un burro que vuela y es real? Vale, ¿sabes cómo se produjo esa foto del burro que vuela? Muy sencillo. La autopista va un camión de ganado y chocó contra otro camión. El burro salió volando. ¡Ah! Y al lado había un hombre que estaba con sus hijos haciendo una foto y capturó un burro volando de verdad. Técnicamente es una foto de un burro volando, pero porque se dieron las condiciones físicas para que se dieran el momento en que había un burro volando. Evidentemente luego el burro volando se mató. Pero hay una foto real de un burro volando. ¿Pero por qué se ha producido esta cosa que no es normal y no se va a volver a producir nunca más? Porque se dieron una serie de condiciones para que se produjera. Pero que se produzca una vez no quiere decir que se vuelva a producir. Claro, es muy improbable. Más que nada porque a lo mejor pasan 2000 años y se pueden dar las condiciones físicas para que se dé. Pero o sea, esta historia que te he contado del burro es para que digas, bueno, ¿cómo se puede producir esto? Mira, porque se han dado una serie de condiciones que de ninguna otra forma se van a poder dar. Claro. Sí, ahora te entiendo que según cómo lo explique y tal, también por una situación que es muy improbable, pero que puede suceder, pues la gente lo saca de contexto, ¿no? A ver, cuando Hernán Cortés llegó a América, sí, pensaban que era un dios, y por eso no se los cargaron. Sino cuando bajaron del barco, posiblemente los autóctonos, una civilización cuya cultura era superior a esos de Castilla. Entonces, claro, llegan estos,
bajan ahí y los nativos los confunden con los dioses antiguos por las armaduras que llevaban. Pues, pero que tú atribuyas algo a algo, que tú atribuyas una serie de indicaciones a algo, no implica que sea. Por ejemplo, yo te acabo de explicar por qué hay una foto de un burro volando. Pero el burro no vuela. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, pues nada. Y lo que te iba a preguntar, entonces, en Sumeria había el mito este de los Anunnaki, ¿no? Los dioses, sí, los dioses. Los dioses, entre comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque hay tantas semejanzas con otras culturas, por ejemplo, como has dicho tú, de los mayas, o que también tenían sus arquetipos, sus dioses. Muy sencillo, porque lo más fácil de construir, la primera construcción primigenia, y lo puedes ver en Camboya, lo puedes ver en China, lo puedes ver en Sumeria, lo puedes ver en Egipto y lo puedes ver en América, es una pirámide. Tú pones 3 piedras y ya tienes una pirámide. Que luego también, a nivel matemático, hay un contexto. No lo olvidemos. Y un significado. Porque, ojo, ahora porque está separado, pero en un momento la ciencia y la magia iban juntas. No lo olvides. Y el científico era mago. Y el mago era científico. Por lo que lo construían desde 3 puntos de vista. Un punto de vista científico y un punto de vista mágico. Que es que hemos olvidado también la perspectiva de la época. Claro. Ahora el científico era el científico. Ya está. Ahora está separado. Antes era otro punto de vista de la gente en esa época. Y por ejemplo, también tengo una cosa. Ten en cuenta que estos dioses han sobrevivido prácticamente hasta después de Cristo. Y han seguido existiendo en menor o menor grado. Algunos han sido fagocitados por el cristianismo. Solo tienes que ver El Exorcista del 73, ¿lo has visto? Sí, sí, sí. Ahí el templo están excavando sobre las ruinas del Antiguo Testamento. Metafóricamente, el principio de la película es que están escarbando en las ruinas del Antiguo Testamento. Pero bueno, es un montaje intelectual, es una metáfora. De hecho, a mí lo que más me gusta son los primeros 11 minutos de película, que es cuando el padre Lancaster, Merlin, el padre Merlin está ahí en Irak, que es cuando se encuentra con Pazuzu. Ahí. La estatua esa, sí, ahora me acuerdo, sí. Pues porque se conocían de los años 50. Él hizo un exorcismo en Egipto, que lo puedes ver en El Exorcista 2, en un templo copto. Qué pelita, o sea, y bueno, pero que son esos viejos dioses extrapolados a la cultura del Nuevo Testamento, porque ya no estamos hablando del Antiguo Testamento, sino estamos hablando del Nuevo Testamento, el que se crearon para los católicos. Ya está, no busquen más. Son arquetipos, ideas. Mira, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. ¿Tú has visto las guerras clon de Star Wars? Sí. O Star Rebels. Hay un capítulo de Star Rebels que encuentran las ruinas de un templo Jedi. Sí. Y en la puerta te ves al padre, al hijo y a la hija. El hijo es el camino de la mano izquierda, la hija es el camino de la mano derecha y el padre está en medio. Y si tú ves al padre, al hijo y a la hija, por un lado parecen dioses sumerios o arios y por otro lado son arquetipos sacados directamente del libro rojo de Jung. Son figuras arquetípicas que están en el subconsciente del ser humano y que aparte es que se entrecruzan porque están en el punto en el que se unen Oriente y Occidente.
Pero bueno, para que veas como el siglo XXI aún siguen pululando por ahí esos viejos libros. Aunque sean las guerras de las galaxias, en una galaxia muy, muy lejana. Claro, por eso George Lucas George Lucas lo que plasma se había inspirado en... No, George Lucas es el mejor alumno de Campbell. Campbell cuando dio la Guerra de Galaxias dijo esto: George Lucas es mi mejor alumno. Porque George Lucas plasma en la Guerra de Galaxias, en el episodio 4, el viaje del héroe. ¿El viaje de? Perdón. O sea, si te das cuenta, George... el Luke Skywalker, Sí, Lucas caminante del cielo, sí. ya de por sí le pone el nombre de un apóstol y le pone el que camina por el cielo. Están en un desierto, protegido por un viejo caballero que tiene que luchar contra la figura paterna, Edipo, para defender a la madre, la galaxia, la tierra, la vida, de un malvado tirano mago negro, el emperador. En el cielo, en la estrella de la muerte. Fíjate, ¿eh? Yeah. Son figuras arquetípicas, es la historia del bien y el mal, y tiene que superar una serie de pruebas. De hecho, revisa la escena en la que muere Obi-Wan y verás que es la transfiguración de Cristo. Porque él desaparece y solo queda una sábana en el suelo y Darth Vader está viendo: ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está este? No hay cuerpo. Y dice: si me bates, Vader, seré más poderoso de lo que tú seas nunca, porque se funde con la fuerza, está en todas partes. Se transforma. Exacto. En energía. Sí. Sube, creo que eso ha pasado 2 veces en la mitología, subir al cielo en cuerpo y alma. Pues ahí ves cómo la Guerra de las Galaxias te está contando este mismo cuento que se contó hace miles de años, porque es más antiguo de hace 3.200 años. Te lo garantizo. Hostia. Sí, fíjate, estamos hablando de Star Wars, ¿eh? Sí, nos hemos ido un poco. No, pero bueno, te lo he puesto como ejemplo para que veas que estos están aquí pululando y no están en la quinta dimensión mandando psicofonías. Claro, sigue el negocio, sigue. Entonces... Bueno, negocio. No sé, yo te digo que no se gana mucho dinero con YouTube ahora, ¿eh? Yo me pregunto, cuando se acabe lo de la moda esta de los Anunnaki, ¿de qué hablarán? De otra moda. Ahora, los Anunnaki han sido sustituidos por los arcontes. Ah, sí, es verdad. Antes de los Anunnaki estaban los grises. Los grises fueron absorbidos por los Anunnaki y los reptilianos. En un momento dado se fusionaron los reptilianos con los Anunnaki y nacieron los descendientes de los dinosaurios, que ya pues que supuestamente vivían en la tierra plana, digo en la tierra hueca, y ahí vivían. Sí. En la tierra hueca. Y ahora ya nadie habla de la tierra hueca ni de los reptilianos, pero los Anunnaki en pirulan. Y se están extrapolando a los arcontes, a figuras del antiguo esoterismo, que se remonta casi a Babilonia, para atribuir los males de la sociedad. Y está hablando de cosas que ni siquiera saben lo que son. Eso para empezar. Esto podría dar hasta varios programas. Sí, ya te he dicho yo que esto ocuparía... Sí. Si lo hice, como los ovnis, que también si se hiciera bien, últimamente... Si hiciera bien, esto a lo mejor nos ocuparía 20 horas. Y sintetizando. Sí. Vamos acabando entonces el programa. No sé si querías puntualizar algo más. A ver, aquellos que les interese, mis canales de YouTube son Iván Campos, tal cual. Y el otro es Ultra Misterio, que es un canal que estoy subiendo todos los contenidos que hice de misterio. Bueno, él ha visto algo, creo que le gusta. Sí. Y no solo resubiré ese material, sino que iré incrementando material nuevo. No, y yo desde aquí le digo a mi audiencia también que se pasen por el canal de Iván, que es muy interesante y es un gran investigador. Ya lo habéis podido ver, por ejemplo, hoy. Y nada, y lo recomiendo mucho sus 2 canales, tanto el de Iván Campos como el Ultra Misterio.
Gracias, gracias, gracias. Nada, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado y gracias Iván por haber venido. Ya sabes que esta es tu casa. Ha sido un placer. Espero haber dado información útil. Bueno, contigo siempre aprendemos cosas nuevas. Nada. Sí, sí. Y bueno, y aquí a la audiencia nos vemos próximamente en nuevos vídeos, ¿vale? Un abrazo muy grande y nos vemos. Hasta el próximo programa. Chao.